Mis queridos amigos ausentes, los presentes, eso de que se vayan todos tiene excepciones. Le he dicho al director ejecutivo cuando lo tituló así esta conversación que hiciera excepción, por favor, de los que ven esto en los medios y de los que están presentes. Y sobre todo hoy que he traído a mi hija Karina, que es mi hija mayor, que esté aquí presente. Presidente regalado, mi querida Beatriz, Carlos, Oscar, soy un antiguo miembro de este instituto, cosa que me complace y me honra muchísimo. Como se lo he dicho tantas veces a mi compadre Omar Estacio, que lo he traído también de refuerzo en esta conversación. He dejado en el automóvil 3 páginas que tenía de notas. Tú me has debido, Karina, llamar la atención. Con lo cual es un peligro no para mí, sino un peligro para ustedes, porque cuando se habla sin notas las cosas tienden a alargarse, pero yo procuraré que así no sea. Cuando yo estaba volviendo a ver, yo no había visto más ese video mío, eso fue hace como 10 días, y creo que es la razón por la que Carlos me invitó, porque él dijo, yo creo que lo que tú estás diciendo allí es que se vayan todos. Y le dije, sí. Y yo en el año 2012, en un acto en el Teatro Chacaito, dije, la situación en Venezuela está llegando a un punto en que el país le va a decir a ustedes, a los políticos, váyanse todos. Y yo creo que a ese es el nivel en el cual hemos llegado. Y tal vez alguna explicación es que desde el año 1999, la dirigencia política en Venezuela no ha cambiado. Ha sido tan estable como la dictadura de Chávez y de Maduro. Porque los propios dirigentes de los partidos no se renuevan, siguen siendo los mismos. O sea, las dictaduras han sido en lo que llaman la oposición y no solamente entre Chávez y Maduro. O sea, y yo pensé, Carlos, hoy, en que yo no voy a hablar de los problemas que tiene Venezuela, que son tan conocidos y sufridos por nuestros compatriotas y por los que nos quieren en el mundo, sino tal vez hacer un pequeño ejercicio de memoria, porque si no hacemos memoria de ciertas cosas, no podemos planear lo que puede venir hacia adelante. Yo diría que el único valor que tienen mis palabras es que yo no aspiro a nada. Ya he aspirado suficiente en mi vida y he tenido la suerte y el privilegio de ocupar todos los cargos posibles en mi país, menos el de presidente, pero Beatriz, como te recuerdas, traté. Son de una persona absolutamente independiente y lo hago con un amor inmenso por mi país y por mi gente y nunca he dejado de hacerlo en todos estos años. Yo creo que el drama de Venezuela comienza cuando ajusticiaron al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Y quiénes lo ajusticiaron? Los partidos, fundamentalmente. Incluso su propio partido. A un país que estaba en ese momento creciendo al 9%, en un plan de reformación convertido en una pieza admirable del concierto internacional. Yo me recuerdo porque yo estaba en el Consejo de Seguridad y Beatriz estaba con el presidente Pérez en Davos. Era la estrella, porque Venezuela era la estrella. 3 días antes, en el Consejo de Seguridad estaba también el presidente Pérez reunido con los otros 14 jefes de Estado del Consejo de Seguridad. Y era para mí un orgullo que me desbordaba de que nosotros éramos iguales a cualquier país del mundo importante, porque estábamos creciendo, porque vivíamos en libertad, porque abrazamos las mejores causas de la humanidad. Ese país lo truncaron, y fundamentalmente sus propios partidos incluso, y luego hasta un expresidente, Caldera, que conspiraron todos para ver cómo detenían a este hombre, porque había logrado por segunda vez ser presidente de Venezuela. Yo le decía a los jóvenes cuando hablaba en las universidades en Venezuela, el golpe no fue a Carlos Andrés Pérez, fue a ustedes, fue a los jóvenes venezolanos, porque lo que se estaba construyendo era algo para el futuro de Venezuela, con el equipo de gobierno más joven que ha tenido el gobierno de Venezuela en toda su historia. Ahí comienza con el ajusticiamiento del presidente Pérez. En el 98, y recuento esto para luego poder hacer un par de conclusiones, en el 98 viene Hugo Chávez, un hombre que era ya, había matado gente en un golpe, era conocido por estas muertes. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Para no buscar a un candidato de unidad y que no fuese Enrique Salas, por ejemplo, presidente, se presentan 4 o 5 candidatos. Le regalan la presidencia de la República a Chávez, porque es así de sencillo. Luego viene todo un proceso
que me voy a adelantar un poco, al 2015. El 2015 fue un año grandioso para nosotros los venezolanos en la oposición. ¿Qué pasó allí? Hubo una elección para el Congreso Nacional y sacamos 2/3 partes de los votos. Algo realmente increíble. Es el momento de mayor unidad que ha tenido Venezuela seguramente alguna vez. Era una tarjeta que se llamaba MUD, tarjeta de la unidad. Yo voté por esa tarjeta y 2/3 partes de los venezolanos votamos por algo que se llamaba la unidad. ¿Qué pasó al día siguiente? Los partidos políticos agarraron una tijera y picaron la tarjeta y se dividieron de 20 para ti, 30 para ti, 40, y acabaron con la unidad el día que hayamos tenido la mayor unidad. De ahí en adelante ha venido lo que yo llamo, y ojalá podamos conversar sobre eso, yo llamo que Venezuela ha caído en manos de franquiciadores. ¿Qué son los franquiciadores? Los que tienen franquicias de las marcas políticas en Venezuela. Pero todos sabemos que los que operan franquicias compiten. McDonald's no ayuda a Burger King, sino por lo contrario, se tratan de matar a ver quién toma más del mercado, porque esa es la labor de competencia de pero ninguno está pensando en el país, están pensando en sus propios intereses. Y eso ha significado que nosotros no hemos tenido una oposición, sino que hemos tenido, y lo he dicho muchas veces, son posiciones. Y las posiciones sumadas a esto, no acumuladas, no reflejan el interés nacional. Son las de y estas franquicias, desgraciadamente, ya no son las franquicias de hace 25 o 30 años, sino que son franquicias devaluadas, desmerecidas, no representativas y que por supuesto no representan al país. Y esto hace que sean el futuro de Venezuela haya estado en manos de esta franquicia. Hoy en día vemos como, por ejemplo, la semana pasada, a un señor que se llama Juan Guaidó, que era realmente el venezolano más conocido en el mundo. ¿Y por qué era así? Bueno, porque la campaña que hicieron los Estados Unidos, y en esto hay que reconocerlo, fue el señor Trump. Yo no quiero utilizar la palabra que obligó, digamos que convenció a 60 países que apoyaran el proceso de transición de Venezuela y que reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Quiénes no lo reconocieron? Los partidos políticos de la Asamblea. Lo obligaron a autojuramentarse. Cuando yo lo cuento, parece increíble. 60 países del mundo. Guaidó habla, lo lleva a Trump al Congreso de los Estados Unidos, lo aplauden de pie durante minutos. ¿Y qué hacen sus compañeros en Venezuela de otros partidos? No lo juramentan, lo obligan a autojuramentarse, con lo cual lo convirtieron en un minusválido empezando el gobierno. ¿Y qué hicieron? Crearon algo que no está en nuestra Constitución, era un gobierno parlamentario. Los diputados se convirtieron en el Ejecutivo Nacional, realmente algo inconcebible. ¿Qué ha venido pasando? Ahora que sacan a Guaidó, ¿y por quién, por cierto? ¿Por quién sustituyen a Guaidó? Como todo esto lo han hecho corriendo, estos propios diputados se han convertido en el gobierno, nombraron a una doctora, una señora que vive en Valencia, de España, que cuida a una señora como oficio, la nombraron presidenta. O sea, algo que sacaron de la manga a última hora en un ejercicio vergonzoso. Entonces, la dirigencia venezolana piensa que en el mundo no los observan. Yo la semana pasada hablaba con un grupo de embajadores de las Naciones Unidas. Me decían, dime una cosa, Diego. Tú te la pasas diciendo que Venezuela es una narcotiranía militarizada, un régimen dictatorial. ¿Y cómo es eso que tienen 20 candidatos para presidente? ¿Y cómo es eso que van a hacer primarias para unas elecciones el 24? ¿Y cómo es eso que se la pasan discutiendo sobre problemas constitucionales? Que si en un país, en una dictadura no puede haber una constitución. En Venezuela ha llegado un momento en que las discusiones de la constitución nos impidieron, por ejemplo, en el momento de lo que llamaron el golpe de Carmona, no haber salido de Chávez hace 20 años, porque hubo una exquisitez jurídica. No, esto es una violación a la Constitución. Esto debió hacerse cuando Chávez había agarrado a la Constitución y la estaba pisando. O sea, ha habido un proceso de desconocimiento de nuestras realidades y unas interpretaciones a veces, para mí, inconcebibles. ¿Y qué está pasando ahora?
en ese proceso de observación, la comunidad internacional que nos había aprobado de tal manera, no nos ha abandonado. Nosotros hemos abandonado a la comunidad internacional. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que le hemos abandonado? Por el comportamiento. No puede ser que si nosotros tenemos un gobierno interino, con el señor Guaidó, que era el más conocido de los venezolanos en el mundo, de la noche a la mañana, lo saquen, realmente porque lo sacaron. Yo no sé si era bueno o malo, yo creo que realmente deja mucho que desear, y sobre todo él mismo dejó que lo secuestraran compañeros de su propio partido, entre ellos Leopoldo López, que era para mí realmente el que ejercía el poder, y Guaidó era un poco su secretario ejecutivo. Pero en el enfrentamiento a voluntad popular se ha creado este problema. Para los que no son venezolanos, los causantes principales en el fondo, de los principales causantes de lo que está ocurriendo en Venezuela, son 3 o 4 muchachos del este de Caracas, familias acomodadas: Leopoldo López, Julio Borges, Enrique Capriles, que formaban parte de un mismo grupo político que se llama Primero Justicia. El pleito entre ellos mismos ha cundido y es la que ha generado todo este enfrentamiento político. Parece mentira que estos mismos 3 hayan creado semejante problema. Entonces, cuando yo digo que la comunidad internacional los observa, yo he estado viendo las declaraciones que hace Capriles sobre López, López sobre Capriles, Ramos sobre el otro, y es realmente vergonzoso, porque es vergonzoso no solo por lo que se dicen, sino vergonzoso porque el tema de la unidad no existe. Hablar ahorita de unidad en Venezuela es un ejercicio realmente cuesta arriba. Incluso el propio Guaidó, para mí, cometió el grave error de lanzarse incluso hasta como candidato a presidente, cuando su rol era, en un momento de transición, de asegurarse de que podía tratar de armar la unidad, no de precipitarse y usar recursos para lanzar su propia candidatura. Ha heredado los vicios de los viejos partidos políticos venezolanos, que con todos sus efectos, los viejos partidos venezolanos de la época eran mucho más competentes. Porque hoy hablaba yo con un gran amigo mío, Asdrúbal Aguiar, y él me decía un símil, me decía: recuérdate, Diego, que esta nueva generación de venezolanos no se formaron con mentores al lado de ellos. Nosotros nos formamos viendo gente mucho más importante, de más peso en el país, y que fue influyendo en los valores que cada quien de nosotros iba desarrollando o teniendo. Estos no, y realmente ha pasado a ser un proceso en el cual fueron desbordados totalmente por la realidad y desbordados por la ambición. No todos, por supuesto, pero ahora, ¿a qué estamos enfrentados ahora? Si nosotros queremos armar un proceso que nos dé, porque yo sí creo, y si no, no estaría aquí, de que nosotros saldremos de esto de una manera. Al régimen no se le puede decir que se vayan todos, porque al régimen hay que votarlo, no hay que pedirle que se vayan. El que hay que pedirle que se vayan son una dirigencia política que realmente no es capaz de inspirar a la sociedad venezolana. ¿Por qué? Por su opacidad, por su falta de competencia. Y una sociedad que no es inspirada no se activa. Y una sociedad no activada jamás saldrá de esto. Yo creo, queridos amigos, que el día, mientras que los venezolanos no decidamos qué precio estamos dispuestos a pagar por tener la libertad, no saldremos de esto. Pero ese es un precio, no es gratuito esta salida, pero tienen que estar convencidos de que están dispuestos a hacerlo. Hablarle a la gente que está pasando más problemas en Venezuela del rescate de la libertad es un poco casi como perder el tiempo, porque la presión de las necesidades diarias de los venezolanos son tan grandes que hablarles de constitución, hablarles de libertad, la gente quiere saber cómo hace para comprar queso, pan, leche, o sea, son necesidades muy básicas. Entonces es muy difícil poder hacer una conexión real con el pueblo venezolano que no esté basado en cuestiones que algunos consideraran sin trascendencia, pero que para el 90% del pueblo venezolano es fundamental, y que sin eso no habrá una manera de poderlos activar y aglutinar.
Yo siempre decía antes, cuando hablaba, y perdón, me voy a interrumpir a mí mismo, como decía Churchill, para mí, yo hablé durante muchos años, cuando manejaba el turismo en Venezuela, por ejemplo, como ministro de Turismo, para mí era una maravilla hablar permanentemente, porque hablaba de las cosas más hermosas de Venezuela, hablaba de un país maravilloso, y me da un gran placer hablar de mi país. Cuando estaba en las Naciones Unidas, porque defendíamos las mejores causas de la humanidad. Pero venir ahora a hablar de Venezuela es algo, les confieso, que me produce un profundo dolor. No me da ninguna satisfacción, ni me hace sentir ninguna alegría. Porque ver, hoy decía yo en el almuerzo, le decía al hijo de un amigo mío, que tiene 30 y tantos años, poco casi como mi hija Karina, y le decía, tú sabes cómo era tu país en el año 56, ¿no? Nosotros éramos 9 millones de personas. Éramos el primer país exportador de petróleo del mundo, el primero. Éramos el país cuya tasa de crecimiento económico más acelerado del mundo. Teníamos cero deuda nacional e internacional. Éramos el principal consumidor per cápita de las exportaciones de los Estados Unidos. Vivíamos en paz. Esa era la Venezuela. ¿Qué hemos hecho nosotros los venezolanos con esas oportunidades tan extraordinarias? Que yo a menudo digo que a diferencia de muchos otros países, nosotros tuvimos la bendición de que vino de arriba, de Alá, del cielo, del Señor, que nos puso una riqueza que los venezolanos no creamos, que los venezolanos heredamos. Y eso para mí hizo una sociedad en el fondo un poco floja de apartarla, porque es muy distinto a las sociedades que luchan para generar recursos para su desarrollo, que las sociedades que reciben de la noche a la mañana con unos chorros de petróleo. Siempre decía que los colombianos se levantaban a las 6 de la mañana a recoger café y recogían 3.000 millones al año. Nosotros abríamos unos chorros, ¡boom!, salía el petróleo y recogíamos 30, 40.000 millones. Pero así no se hace necesariamente una sociedad. Yo me voy a detener en este momento para poder tener la oportunidad de oír a Oscar García, que seguramente va a hacer algunos comentarios sobre lo que yo diga, y además no quiero cansar a la audiencia. Y por favor, no se vayan todos, quédense algunos.